tal? Estamos en un nuevo episodio de Blog Podcast. Hoy nos acompaña Sergio Valle. Sergio Valle, desarrollador de software, es bastante conocido en el mundo cripto guatemalteco, ¿verdad? Ya lleva pues un tiempo de presencia en este ambiente guatemalteco y pues agradecemos la presencia de Sergio Valle que nos acompaña hoy con sus ideas y su interesante aporte. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Darío? Buenas noches. Gracias por tu invitación. Con gusto aquí estamos para charlar un poco de cripto. Bueno, Sergio, entonces yo te convoco hoy porque me llama mucho la atención que, no voy a decir fuiste el primer cambista guatemalteco, pero seguramente uno de los primeros que suplió esa necesidad de cambiar cripto a Quetzal o viceversa, ¿verdad? Y te digo esto porque yo recuerdo ya por el 2013 que evidentemente empezaba uno con toda esta algarabía de cripto investigar, experimentar, utilizar distintas billeteras, pero en algún momento uno pues pretendía por motivos de investigación adquirir pues alguna porción, ¿verdad? En Guatemala tomando en cuenta las limitaciones que se tenían con intermediarios extranjeros. Entonces yo recuerdo que allá por el 2013 era bastante complicado un intercambio en Guatemala que generara confianza, ¿verdad? Porque uno podía decir, bueno, puedo contactar a alguien, pero ¿qué garantía tengo de que yo le deposite y no me transmita el activo, ¿verdad? Por ahí recuerdo que se discutía uno que otro tópico en Bitcoin Talk respecto a Guatemala, pero generaba mucha desconfianza, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues, en algún momento a futuro te conocí a vos y me di cuenta, pues, que fuiste uno de los pioneros en esta actividad que hoy ya es tan común en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, Sergio, para darte un poco la palabra y para que nos aclares cómo fue toda esta evolución, te pregunto, ¿cuál fue la motivación inicial para fundar pues la compañía que representas o que en su momento pues fue tan útil, que es Links? ¿Cuál fue esa motivación inicial, Sergio? Te pregunto. Mira, la historia es un poco interesante. Voy a tratar de no ser tan largo, pero sí tiene sus tamices ahí. Fíjate que yo me enteré de Bitcoin en el 2009, ahí por septiembre más o menos. Como todos los que iniciamos en el tema cripto, yo no lo entendí. Para serte sincero, no le entendí muy bien cómo era. Era muy nuevo, a pesar de que yo estaba empezando a capacitarme por mi cuenta en el tema de criptografía. Eh, entonces me costó un poco entenderlo. Luego, más o menos en el 2012, volví a entrar en el tema de criptomonedas, específicamente Bitcoin, como todos iniciamos en esto. Y me di cuenta ya empecé a entender un poco más el contexto del tema, pero era bien complicado poder comprar criptomonedas en ese momento. La única exchange en el mundo prácticamente era Mongox, que luego quebró. Fue uno de los primeros hackeos grandísimos. Eran los inicios también de Coinbase. De hecho, yo conocí las oficinas de ellos en San Francisco. Era una oficinita pequeñita de más o menos de 6 por 3 metros, más o menos. No sé cuántos usuarios tenían ellos, pero me pareció tan interesante la forma en que ellos conectaban la banca con las criptomonedas. Y yo dije, esto lo tengo que llevar a Guatemala. Yo sé que en Guatemala no hay nada de esto y lo tengo que llevar. Entonces, lo que quise hacer era básicamente un copy-paste de lo que ya tenía Coinbase y traerlo aquí con la sorpresa de que, o sea, los bancos, es más, al día de hoy no tienen una forma, una API para poder conectarse y a poder hacer transacciones automáticas. Me costó un poco tratando de ver qué servicios podían dar los bancos. Tuve un acercamiento con Banrural. Ellos no sabían nada que yo estaba trabajando con criptomonedas, pero logré que ellos me dieran no una API en sí para poder hacer transacciones automatizadas, pero sí algo que podía funcionar. Entonces, aprovechaba toda la tecnología de Bitcoin para asegurar las compras, compra y venta de la criptomoneda. Los depósitos de fiat eran en Banrural. Como te digo, fue en el 2012 que abrí la empresa.
me costó un montón el desarrollo del software. La logré, más o menos me tardé como unos 4 meses aproximadamente en el desarrollo. Tuve un colaborador ahí. La logramos lanzar. Invertí una buena parte de mis ganancias en Bitcoin en ese entonces, con la sorpresa de que no tenía ningún usuario. Eso fue lo más interesante, que era muy nuevo para Guatemala. Entonces, fue un poco bajarme un poco la moral el hecho de que había traído esta tecnología, ya tenía todo listo y dispuesto y que nadie usara la plataforma. Eso fue un poco complejo, pero bueno, con el pasar del tiempo, pues ya había gente más interesada en el tema cripto. Ya vino el 2017 con la gran subida, pero yo creo que eso tal vez en otras preguntas adelante podría ir respondiéndote, pero más que todo fue eso, ver cómo otras plataformas fuera de Guatemala ya estaban trabajando con cripto y pensando en la necesidad que en Guatemala podría ser algo muy interesante para el mercado aquí en Guatemala. Claro, bueno, y ahí mencionaste, por ejemplo, a Coinbase, que, bueno, sabemos que es un referente global, o al menos en Estados Unidos, ¿verdad?, de toda esta industria, y sabemos que Coinbase tiene cierta modalidad de operación, diríamos, y ahí vemos que hay distintos intermediarios, ¿verdad? Es decir, vemos en la práctica que podemos hacer intercambios de cripto a cripto, o de cripto a fiduciario, como sea, entre personas individuales, entre personas jurídicas, entre entes nacionales, entre extranjeros, que facilitan intercambios, y vemos que todos estos intermediarios facilitan intercambios, sea entre pares, billeteras que habilita, por ejemplo, Coinbase, que habilita intercambios dentro de la misma billetera, o vemos también exchange mucho más complejos, algunos los denominan brokers, que ya generan toda una serie de libros de órdenes de compra y venta. En ese sentido, te pregunto, Sergio, ¿cómo identificamos a links? Es decir, ¿qué tipo de exchanges, links y cómo funciona para tener una idea de lo que estamos hablando? La génesis de Lynx fue básicamente eso, un intercambio entre fiat y Bitcoin en sus inicios. Ese era el fin primordial, el target a que quería llegar. El tema de exchange todavía lo estamos haciendo de este lado un poco manual. Como te digo, como te mencioné al inicio, y que los bancos todavía no tienen una API para poder hacer intercambio principalmente de fiat y a entregar al usuario final o al que está intercambiando las criptomonedas, no existe. Tenemos la gran desventaja o el cuello de botella con la banca privada, que ya sea por falta de interés o problemas entre los mismos bancos, de competencia de los mismos bancos, no tienen una forma de automatizar transacciones. Entonces, eso es lo único que ha limitado no solo a nuestra exchange, sino que a todas las que hay en Guatemala. Entonces, el proceso es simple. Todo el tema de cripto es automatizado. El tema de despacho de moneda quetzal, en este caso, es lo que ya lleva un proceso manual. Entonces, así es como funcionamos en Guatemala, lamentablemente. Claro, ¿verdad? Fases iniciales, como bien decías, un proceso manual, ¿verdad? Es decir, por las distintas limitaciones que ya mencionabas, pues es una cuestión de bastante, diría yo, relación directa con el cliente, ¿verdad? No como otros intermediarios más desarrollados que vemos, que, como bien decías, una forma más automatizada. Pero Sergio, me llamaba mucho la atención lo que decías en un principio, cuando hablabas de la motivación inicial de Links y los desafíos que tuviste para fundar inicialmente Links. Como bien decías, quizás es manual, pero me gustaría indagar sobre esa parte que nos mencionabas. Me gustaría preguntarte qué tan complicado desde una perspectiva tecnológica fue implementar Links. En un principio ya nos dabas una idea, pero realmente me genera la duda de qué tan complicado puede llegar a ser montar al menos Links en sus fases iniciales.
Fíjate que, digamos, la tecnología en sí, una vez uno la logra entender y uno ya tiene una experiencia desarrollando software, no es tan compleja. O sea, simplemente tener una base de datos, bueno, cuando lo haces de forma centralizada, o sea, la parte de leer el blockchain y todo eso, ya hay librerías que te permiten hacer eso. Es más, hoy en día todavía hay mucho más software que te ayuda, o sea, puedes montar algo mucho más rápido. En ese entonces tal vez fue un poco más complicado, porque todo era eh, prácticamente picar piedra con el software. Eh, lo más complicado eran dos cosas: la conexión con la banca central, perdón, la banca privada, y la, ¿qué sería? El formato legal. O sea, cómo porque digamos, date cuenta, no se han actualizado leyes aquí en Guatemala que digan, mira, las criptomonedas ya las puedes usar. No, se tiene que buscar una forma para que la empresa esté legalmente constituida. Entonces eso llevó tiempo. Hoy en día ya hay varias empresas constituidas, no solo la mía, sino que ya hay, no te sabría decir un número de cuántas hay hoy en día, pero en su momento no había una forma, cómo encontrar la constitución exacta que te permitiera trabajar. Entonces, eso fue un poco complicado al inicio. Hoy en día, pues ya muchos abogados, vos incluido, creo que ya pueden saber cómo poder eh, darle ese giro legal a una empresa que se dedica a tema cripto, a pesar de que no hay una ley específica como en El Salvador, aprovechando que aquí ando ahorita. Sí, claro, ya lo legal pues es una cuestión específica que desarrollaremos en otros tiempos. Y hablaba mucho pues sí, que los desafíos en su momento de constitución legal, pues seguramente todavía hay muchos. Y hablabas también de que es evidente que en el mercado pues operan ya distintos intermediarios. Y eso te quería preguntar, tomando en cuenta que vos viste las fases iniciales de intermediarios en Guatemala y esta evolución que ha surgido no solo en Guatemala, sino en el mundo, ¿cómo percibís ese aumento de oferta de intermediarios en Guatemala? ¿Cómo lo ves? Fíjate que yo lo veo muy bien, es más, me gusta el hecho de que haya diferentes, ¿qué? Ofertantes, se podría decir en este caso, porque al final la competencia ayuda mucho al mercado. Eh, Todavía hay bastante espacio para nuevas empresas. Y es más, ya hay empresas, por ejemplo, Abra, que no es una empresa de Guatemala, ya está en Guatemala. He escuchado por ahí que Binance ya quiere buscar cómo poner alguna oficina en Guatemala. No sé si ya logró abrir aquí en El Salvador, pero ya estamos viendo que empresas grandes empiezan a entrar, pero aún así hay bastante mercado para empresas locales. Yo conozco, ¿qué? 3 o 4 en Guatemala, muy confiables. Conozco a los fundadores de cada una de ellas y cada quien tiene ¿qué? Su forma de trabajar y son muy buenas al final. O sea, yo lo miro de una forma con buenos ojos, con buenos ojos. Y es más, esperaría que sigan existiendo, porque digamos, al final, algún servicio que una empresa, un exchange no da, otra puede ver ese nicho o ese espacio para poder incursionar en el tema. Claro, ya hablamos de evolución rápida. Vemos que este ecosistema pues toca evolucionar no solo en conocimientos, sino también en los servicios que se ofrecen. Y en ese sentido, ya para finalizar, Sergio, te pregunto, ya nos dabas unas ideas del objetivo a futuro de Links, pero concretamente, ¿qué podemos esperar de Links en los próximos años, en los próximos meses, más allá del intercambio de cripto a Quetzal o viceversa, o en ese sentido, qué podemos Ujú. esperar a futuro? Lo que podríamos esperar del Links, o es más, a donde lo quiero llevar, es que sea una formadora de nuevos proyectos en tema blockchain, no solo como exchange, sino que formar nuevos productos.
Eso es lo que queremos, que apoyar a empresas que tengan una idea y de repente ni siquiera saben si blockchain se encaja para lo que ellos quisieran, y que de Link salga una buena propuesta y, qué sé yo, un día de estos poder sacar un unicornio. Tal vez estoy soñando muy alto, pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Y eso es lo que esperamos, poder sacar nuevos productos. No solo enfocarnos en un exchange, sino que, como te mencionaba, de repente hasta sacar una bolsa en tema cripto para Guatemala específicamente podría ser, siempre buscando cómo encajar el mercado local. Al final, pues, es el país donde yo nací, crecí y lo quiero ver grande, pues, al final. Entonces, la idea es poder sacar de este tema eh, algo grande, algo que funcione no solo localmente, sino que de Guatemala crezca hacia el mundo. Eso es lo que queremos nosotros. Excelente, Sergio. Gracias por tu tiempo y de verdad te deseamos muchos éxitos y que sigas adelante. Gracias, nos vemos en la próxima. Gracias, hasta pronto.